Con ustedes, las entrevistas de Lali para BKN, Banda K de Noticias. Charlamos con Laura Levi Jara, quien fue entrevistada por Lorena Maciel en el histórico Miércoles Negro, el paro y marcha de mujeres contra la violencia machista. Recordamos que la periodista se acercó a Laura a entrevistarla por la marcha, y cuando ella empezó a criticar al grupo Clarín por ser cómplices de violaciones a los derechos humanos y por fomentar la violencia machista desde hace décadas, fue censurada y agredida. Vamos a escuchar primero la entrevista que le hizo Lorena Maciel a Laura y a continuación cuando Laura nos cuenta lo que sucedió. Sí, acá estamos también con otro de los autoconvocados. Laura, ¿viniste con tu mamá? Sí, vine con mi mamá. Vine desde, bueno, yo soy de acá. Me parece importante también, bueno, es importante que este hecho que ustedes están transmitiendo esto, tanto, bueno, Canal 3, CTN, es importante que lo transmitan también, que se levanten otras cosas que muchas veces se callan. Los medios hegemónicos de comunicación juegan un rol pésimo en la sociedad, callaron en las épocas más duras de nuestro país, callaron, por ejemplo acá me parece que es importante, acá, las 2000 marchas de Madre Cebolla de Plaza de Mayo, el grupo Clarín fue cómplice, es importante, yo estoy acá dando esto, me parece que es importante hablar del día de hoy, pero también tener una línea consecuente, que si levantamos reivindicaciones como estas sobre los derechos de la mujer, que también levantemos reivindicaciones sobre los derechos humanos, que el grupo Clarín fue cómplice de callarlos y también fue cómplice de las desapariciones y... ¿Listo, Laura? Porque sí, quiero que hables vos, pero la verdad que esta convocatoria era apolítica y están todas las fuerzas políticas. Nada sí, político es que no mate más gente, pero no más la grieta. La grieta terminó, Laura. Bueno, Laura estuvo conmigo, Nelson, esperando 20 minutos con su mamá toda divina y bueno, y de pronto parece como el discurso de la grieta. Por eso quiero dejarte hablar, pero tampoco quiero que me escupas en la cara. A muchas personas, a mí me dejan hablar porque me viste la cara, dijiste divina 20 minutos, pero te hubiera dejado, te estamos dejando hablar igual. Te estamos dejando hablar. Pero yo también vengo a llevar las voces de esas personas que muchas veces y muchos años fueron callados. Perfecto. Entonces, me parece importante hablar del día de hoy, pero que también... Esto es una marcha para Ni Una Menos. ¿Te interesa eso o no? Un montón. Entonces contame, ¿por qué viniste acá? ¿Por qué viniste a esta marcha? Que la justicia, que sea justicia por esto y que la justicia hoy en día, en la cual los medios hegemónicos de comunicación también tendrían que formar parte de un rol que tome partido por una justicia real, que también tomen partido por eso en todos los aspectos, en todas las reivindicaciones. ¿Listo? Justicia real. ¿Cómo te encaró primero? O sea, ¿fue directamente como a cualquier otra chica o te vio con algún cartel especial que le llamó la atención o algo? No, justo yo pasaba por ahí con mi mamá, sí. Que fue con quien fui a la movilización, y me tocó a mí como le podría haber tocado a cualquier otra persona. Qué loco. Sí, sí, loquísimo. De hecho, yo hablando con amigos que me decían, justo a vos te va a agarrar. Claro. Pero sí, me podría haber tocado a mí como cualquier otra persona. O sea, no sé si decir mala suerte de que me llamaron a mí, pero sí, fue así. No había yo no tenía de hecho ninguna distinción de nada, no. Claro. Ni ninguna bandera, ni ningún cartel, ni nada que pueda llamar la atención. O sea, pasé por ahí, ella miró y me hizo gestos para que vaya. Bien. Y estaba ahí con todo el equipo, con la cámara, había más periodistas y... Sí, estaba con el equipo. El comentario con mi mamá fue, supongo que el de muchas personas también que vieron ahí la cámara de TN, fue justamente eso, ¿no? Claro. ¿Qué hará TN acá? Qué hipócrita situación.
porque no solo tiene todo el grupo Clarín notas y declaraciones absolutamente misóginas. O sea, el hecho de estar ahí era una hipocresía, era un maquillaje de algo que no creen realmente. Fue más una cuestión, yo la tomo como de quedar bien, en vez de una cuestión de convicción. Creo que nada más lejano que el grupo Clarín y que TN a un hecho progresista y a una movilización tan de las masas como lo fue la del otro día. Sí, y específicamente contra la violencia de género, teniendo en cuenta cómo han tratado en sus medios todos los casos de femicidios. O sea, no creo que sea algo coherente con... Sí, completamente, exactamente, bueno, totalmente, como echarle la culpa a la mujer, a la que tenía la pollera muy corta, y no denunciar el hecho de que haya una persona con un trastorno tal como para querer violar a una mujer. Lo que se ponía en tela de juicio era la vestimenta y las cosas que se decían, y a la hora que salía de su casa, en vez de tratar una problemática social como lo es los femicidios, como lo es que muera una piba cada 30 horas. Exacto. Sí, y no por causas naturales ni por un accidente de tránsito. Exactamente, no, asesinato por una cuestión meramente de género, por el hecho de ser mujer, por el hecho de aprovecharse de que a mí me gusta hablar de violencia machista, no solamente de violencia de género, porque en una situación en la cual hay un enfrentamiento de hombre, por así decirlo, ¿qué enfrentamiento? Ni siquiera son enfrentamientos. En una situación en las cuales se encuentran un hombre y una mujer, siempre el hombre por características meramente biológicas va a tener una mayor ventaja en la mayoría de las situaciones. Entonces, y sin ir más lejos, la semana anterior, las declaraciones de la Nata hablando de la expresidenta, si eso no es un acto machista, ya... Sí, totalmente. Ya no sé cómo definirlo. En sus propios medios, no solamente ellos como institución, sino sus periodistas están todo el tiempo... Sus propios periodistas. Violentando y además apoyando la violencia en general, ¿no? Apoyando la violencia contra la expresidenta más todavía. Pero sí es como... Sí, obvio, porque encima de ser... Sí, exactamente. Claro. Y vos en tu caso, cuando fuiste a la marcha, ¿llevabas alguna situación personal? Bueno, todas sufrimos en algún momento la violencia machista, pero específicamente algún caso, algo que te haya sucedido a vos personalmente. No, nada que sea en particular a mí. Creo que es lo que todas las mujeres, hasta las que no se sienten mujeres, por el hecho de tener los genitales que llevamos, sufrimos constantemente. El hecho del acoso callejero, que no es piropo, es acoso callejero, y que muchas veces se vive cada media cuadra. Y eso es algo que desgraciadamente está naturalizado. Sí, totalmente, a la hora de buscar trabajo, en cualquier situación, realmente. En todo, ya exactamente. Me parece hasta que el acoso callejero termina siendo, me parece muchísimo más perverso. Todo es terrible, todo hay que denunciarlo. Pero el hecho de, por ejemplo, hacer el mismo trabajo y que el hombre se gane más plata claro, que yo, que puedo estar haciendo exactamente lo mismo. Eso ya es llevarlo a un grado de perversión, porque es llevarlo a las instituciones. Y que las instituciones legitimen el sistema patriarcal y machista en el cual vivimos, es tremendo. Claro, sí, ni hablar. Y en la entrevista que te hizo Lorena Maciel, ¿lo que pasaron al aire estuvo editado o estaba en vivo? No, estaba en vivo. Creo que en el programa de Nelson Castro, no sé bien, creo que sí. Fue en vivo. Ajá. Sí, si no hubiese tenido la repercusión que tuvo. Claro.
porque lo editaban y listo. Claro. Para eso, en ese sentido, era mucho más fácil. Claro, exacto. Igual no es que TN nunca haya hecho antes la censura en vivo. Hay un montón de... Se pueden hacer sí, totalmente. compilados de veces que al aire periodistas de Canal 13 cortaron una transmisión. Claro, por eso te preguntaba por denunciar cosas como las que estaba diciendo yo. Sí. Te preguntaba por eso justamente porque a lo mejor te habían editado algo, te lo habían cortado o te habían... Porque ella intentaba todo el tiempo quitarte el micrófono y decía, Sí. Te estoy dejando hablar, pero estaba hablando ella, el micrófono lo tenía ella. Entonces... Sí. Te estoy dejando hablar, y gritaba encima y hablaba de la grieta. Sí, una situación muy graciosa en ese sentido, ¿no? Porque ni siquiera... O sea, yo en ningún momento me dirigí contra ella, que fue algo que quizás, no sé, que recibí muchas críticas sobre pobre trabajador. Yo no le estaba faltando el respeto a ningún trabajador. Lo que yo dije me pareció claro, o sea, sí, vos hablaste del Grupo Clarín. Yo hablaba del Grupo Clarín. Exacto. De todo el Grupo Clarín, no ataqué a ningún trabajador. Lo último que voy a hacer va a ser faltarle el respeto a un trabajador porque no corresponde, pero al momento en el cual, en este caso, la trabajadora, que era Lorena Maciel, reproducía la lógica del lugar en el cual trabajaba, no solamente hablándome de un discurso que es apropiado por el Grupo Clarín, que es el de la grieta, sino después accionando con la violencia que hizo, después viniéndome a buscar para increparme, gritándome a 5 centímetros de mi cara y empujándome con el dedo. Ahí ya no me estoy metiendo con un trabajador, me estoy metiendo con una lógica de funcionamiento nefasta que se reproduce. Sí, de todas maneras, el esposo de Lorena Maciel, Tato Young, a los minutos estaba diciendo que esa marcha había sido organizada por Cristina, en la cual llevaron camiones de personas. O sea, eso lo dijo el esposo de Lorena Maciel. Entonces, no sé si lo habías escuchado, ¿no lo escuchaste? No tenía ni idea. Me río porque se contradice. Por eso. No, ellos son, creo que definitivamente es como vos decís, si fuera una simple trabajadora, no estaría de acuerdo con las cosas que está haciendo. Por ejemplo, yo me hubiera negado a esa situación de ser una simple trabajadora, me hubiera negado y que lo cubra otra persona, por ejemplo. Sí. Hubiera dejado que mi entrevistada diga lo que quiera decir, porque en definitiva de eso se trata. Se trata de buscar que la persona diga lo que quiera decir, ¿no? Claro, estaba para eso. No es en ningún momento con el eje que funciona, me parece, ya Sí. lo demostró todo ese sistema, todo Sí. el Grupo Clarín, TN, Canal 13, ya por suerte salió bastante a la luz de lo que se trata, su funcionamiento y sus intenciones. Sí. Entonces, Yo creo que esto, si hubiera sido esta marcha unos años antes, hace, no sé, 10 años, no hubiera sido lo mismo porque estábamos mucho más ciegos, el pueblo en general, en cuanto al poder que tienen los medios. Exacto. completamente de acuerdo estoy, sí. Y te quería consultar, ¿cómo fue bien el hecho cuando apagó la cámara? Ella recién ahí se acerca a vos, o sea, que te fue a buscar. Me fue a buscar, sí, explícitamente yo me había hecho seguir marchando, me había ido a seguir marchando, ¿entendés? Sí. Yo me fui como cualquier persona que yo fui ahí para eso. Yo fui ahí para marchar, ¿no? A ser entrevistada por TN. Y no sé, tuve la oportunidad y no me arrepiento de haberlo hecho, porque en un contexto en el cual todas las voces opositoras son calladas,
hay que usar estas herramientas, hay que usar el poder real que demuestran que son, porque si logran la trascendencia que tuvo la entrevista también se debe a esto, y demuestra que es el poder real, es el poder, son quienes deciden qué se muestra y qué no, y también en ese sentido fue que yo elegí hacer lo que hice. Y evidentemente sirvió, porque también me parece, no sé, se me acercó mucha gente a primero, no sé, a felicitarme, pero también a como en ese sentido de pensarlo como, es verdad, tiene sentido, no, ¿cuándo se escuchan otras voces opositoras? Si no, en este contexto son muy pocas. Sí, de hecho sí, fueron a cubrirlo porque muchas de sus periodistas están en el colectivo Ni Una Menos, y además no les quedó otra, digamos, era imposible no cubrirlo. Es que yo creo que no les quedó, exactamente, no les quedó otra. Claro. No les quedó otra. Sí. Y bueno, y cuando se acercó ella, ¿qué te dijo? Cuando te fue a buscar. Ella me dijo, fue increparme, yo sentí un empujonazo de atrás. Al principio dije, fue una columna que pasó rápido, y o sea, fue todo esto, pensé en un segundo. Me di vuelta a ir a Lorena Maciel, que estaba gritándome a 5 centímetros de mi cara, empujándome con el dedo, diciendo que eso que yo había hecho no se hacía. Ajá. Sí, fue una situación violenta. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que sí, a ver, es meterse con el grupo Clarín, pero también con lo que decía antes y con lo que vos también decías, es con esta lógica de funcionamiento, con esta lógica de reproducir una violencia que ya está instalada en la sociedad y que ellos se encargan de profundizar. Claro, sí. Al nivel de llevarlo al ámbito periodístico. Sí. Y cuando ella vino, por supuesto esto no quedó en las cámaras, pero cuando con mi mamá y después que se sumó mucha más gente, empezamos primero nosotros a denunciar la situación, a gritar para que se sepa lo que estaba pasando. Vino mucha más gente, se sumó una buena cantidad de gente en apoyo a lo que estaba pasando y repudiando esta acción y denunciando lo que estaba haciendo Lorena Maciel. Y ahí fue cuando ella dijo, prende la cámara, para que quede grabado el ataque hacia ella, pero que era un ataque absolutamente defensivo, porque la ofensiva ya la había llevado a la escena a ella cuando vino a violentarse conmigo de esa manera. Cuando yo vi que se había prendido la cámara, porque seguía el vivo, cuando vi que se había prendido la cámara, empiezo a contar ante la cámara esta situación, se volvió a apagar. Entonces ahí volvió a ratificarse la manipulación mediática extrema y exagerada ya, porque era una situación que toda la gente, todas las personas que estaban ahí vieron cómo había sucedido. Claro, bueno, lo que pasa es que han aprendido, digamos, a utilizar la cámara como un arma. Es un arma muy poderosa, realmente, y la están usando de ese modo. Sí. Porque imagínate que si no hubiera prendido la cámara, hubiera quedado ella como un papelón que hizo en vivo. Y después te fue a buscar, yo creo que con esa intención para provocarte. Sí, por supuesto. Pero también se evidenció lo que logra la verdad, lo que genera decir la verdad. Porque eso nunca hubiese pasado, ella no se hubiese sentido tan atacada si no hubiese yo hecho todo lo que dije. Claro, totalmente. Y lo que dije era verdad, entonces eso fue lo que la desestabilizó. ¿Y viste en alguno de sus otros medios, viste de nuevo la entrevista? ¿En Canal 13, en algún programa de ellos, de cable? A mí me dijeron que la verdad es que a mí me movilizó mucho la situación porque no pensé que iba a tener tal repercusión. Entonces lo primero que hice fue medio como arma de autodefensa, no prender la tele, no prender la radio,
porque todavía yo necesitaba digerir lo que había pasado. Sí. Pero me dijeron que sí, que al otro día la Nata en la radio habló de la situación, que la volvieron a pasar en TN, pero por supuesto que la volvieron a transmitir como el ataque hacia Lorena Maciel. No creo que hayan pasado la entrevista de nuevo porque sería contraproducente para ellos. Sí, seguramente cortaron la parte de la entrevista entonces. Es que para mí sí, yo creo que sí. Claro. No sé si habrá llegado a grabar la parte cuando ella dijo que prendan la cámara, porque fueron 2 segundos nada más, porque yo enseguida fui a hablar de lo que estaba pasando. Pero bueno, también yo agradezco un montón a la gente que se solidarizó con la situación conmigo, porque también eso sirvió para hacer más visible lo que estaba pasando. Y sí, porque realmente en un contexto en el que se denuncia violencia no era lo más indicado. Eso. No, exactamente, por supuesto, completamente. Y vos estás estudiando en la UBA, ¿no? Sí, ciencia política estudio. ¿Ciencias políticas? Ajá. Sí. Bien, ¿y con tus compañeros hablaron de esto, de la marcha? Sí, hablamos lo mismo que, no sé, primero la duda que le puede agarrar a alguien, tanto me conozco, ¿no? Bueno, ¿cómo fue la situación? Yo este día que llegué a mi casa hice una publicación en Facebook contando lo que había pasado, que bueno, eso también tuvo una difusión muy grande, no pensé que iba a tenerla, pero fue eso tal cual, no cambié, narré una crónica de lo que pasó, fue exactamente eso. Y sí, es raro el impacto al principio, mis amigos, ¿qué pasó? Encima ellos que me conocen hace tanto tiempo, los que me conocen hace mucho, diciendo esto, como qué mala suerte que te agarraron a vos. Sí. Porque yo por lo único que acepté hablar con ellos fue con TN, fue para decir lo que dije. Claro. ¿Viste la oportunidad? En ningún momento tuve otra cosa pensada. Es que sí. Claro. Y además yo no hice nada, o sea, yo acepté lo que ellos me pidieron una entrevista, yo la hice. Y no hubo ninguna pregunta, no hubo ningún cambio de eje. Lorena Maciel se ve en la entrevista clarísimo, empieza y me dice, Laura, ¿viniste con tu mamá? Yo le digo que sí, ella no me vuelve a preguntar nada, entonces me dejó el espacio libre para que yo hable. Claro. Y bueno, fue lo que hice. El tema es que ella, por supuesto, quería hablar de otra cosa que no era de la cual yo hablé. Sí, a lo mejor estaba buscando alguna historia personal o algo más morboso y no algo tan de raíz. Porque ella te decía que no, claro. que no era política, ¿no? La marcha. No, eso fue tremendo cuando dijo que no era político. ¿Cómo no va a ser político? Primero que nada es apolítico. Yo considero que no, por lo supuesto. apolítico no existe. No, nada es apolítico. Sobre todo algo clarísimo. Nosotros no es que marchamos porque nos gusta salir a la calle, nada más. Salimos a la calle y salimos a la calle de manera masiva. Y salimos a la calle de manera masiva porque entendemos que esa es la única manera que va a funcionar para meter presión para a los ser sectores visible, que evidentemente no están al servicio de ese reclamo. No hay un estado que responda. Hay un estado que cierra centros para víctimas de violencia de género, que cierra programas contra la violencia de género. Un estado que no solamente se desentiende, sino que profundiza estas fallas y estas situaciones tan terribles que se presentan en nuestra sociedad de manera tan cotidiana. Evidentemente el poder del pueblo es el único que puede llegar a cambiar algo, como lo hizo muchas veces en la historia, pero en este hecho nosotros estamos exigiendo justicia, estamos exigiendo que haya una respuesta al respecto. ¿Cómo eso no va a ser político? Sí, porque por desentenderse también es una decisión absolutamente política. Sí, de todas maneras los cambios
que se necesitan son la política, no vienen del aire, ni Exactamente. ni de la Sí, sí, magia. es una respuesta. Exacto. Sí. Claro. No, y además, bueno, vos teniendo en cuenta tus estudios, más que nadie lo sabés a esto, por eso también era muy preciso que le dijeras eso, nada es apolítico. Y sí, es que nada, o sea, igual yo lo creo desde antes de empezar a estudiar la carrera, no Sí, como algo que tiene que quedar claro, me parece, a cualquier persona, no importa lo que estudies. Puedes mismo no estudiar nada porque no tenés la oportunidad o porque no quieres hacerlo, pero la política trasciende eso. Hay decisiones políticas, hay hechos que son políticos sin que se requiera ningún marco teórico sí, al respecto. exacto, exactamente. No, y de todas maneras, como decís, las decisiones políticas que se han tomado acá en esta, sobre todo en la Cava, en estos años, están muy lejos de ser las que necesitamos para cambiar esto. Sí, Entonces, sí, sí. digo, Sí, y con un presidente que dice que a todas las minas le gusta que le digan piropo por más que ese piropo sea qué lindo culo que tenés, sí, eso visibiliza más lo grave de la situación, de que estamos en un contexto en el cual hay un gobierno de un estado que juega en contra de estos reclamos. No solamente, o sea, ni siquiera se desentiende, sino que juega explícitamente en contra, que no tiene ni la más mínima voluntad de reconocer estos derechos, porque no es más que reconocer derechos que ya existen, que ya tienen que existir. La igualdad de género tiene que ser natural, claro. tiene que ser un mandato social con el cual naces. Pero bueno, por lo contrario, vivimos en una sociedad absolutamente machista. Sí, y no colabora mucho tampoco que tengamos una vicepresidenta con una situación muy particular con gente relacionada con gente de la trata que ha financiado su Exactamente, campaña. Entonces, sí, completamente. sí, está muy lejos todo de ser lo ideal entonces para esto. Pero Sí, bueno, por lo menos se logró hacer visible esto en todo el mundo. sí, Así sí, que es importantísimo. sí, sí, totalmente. Bueno, la verdad que yo también quería sumarme a las felicitaciones, felicitarte Bueno, por muchas la gracias. valentía y sí, como vos decís, estas cosas solamente son posibles en un contexto así para que nuestras voces sean escuchadas y bueno, y esperemos que no tenga otra repercusión más que positiva, ¿no? Sí, sí, esperemos. Así que bueno, te agradezco mucho y No, sí, gracias a ustedes.